Todo el infierno se ha desatado. Y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente en este momento no es el resultado de una estrategia reflexiva ni de una política exterior bien fundamentada. Es la consecuencia predecible, y permítanme ser preciso, la consecuencia predicha de una improvisación impulsiva. Decisiones tomadas sin el peso adecuado de la historia, sin el respeto por las complejidades geopolíticas que generaciones de estadistas tardaron décadas en comprender, y sin la humildad institucional que exige el ejercicio responsable del poder en una república constitucional. He vivido suficientes años como para saber qué aspecto tiene un conflicto que se ha diseñado mal desde su concepción, y durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional, siempre sosteniendo que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, de los límites del gobierno y de los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicar cómo llegamos a esta coyuntura y qué revelan los hechos de las últimas horas sobre el estado real de esta guerra y de la política que la diseñó. Irán ha confirmado oficialmente la muerte del ayatolá Jamenei y ha declarado que ejecutará una venganza contra todos los responsables de los ataques preventivos. Una venganza que, según sus propias palabras, no tiene precedentes en la historia de la República Islámica. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió una declaración prometiendo la operación ofensiva más masiva y poderosa en la historia de la República Islámica, dirigida contra Israel y las bases norteamericanas en el Medio Oriente con inicio inminente. El portavoz del Parlamento iraní fue igualmente explícito. Calificó a los líderes de los Estados Unidos e Israel de criminales repugnantes, que enfrentarán golpes devastadores, y añadió que han cruzado nuestra línea roja y pagarán el precio. Este tipo de retórica no surge en el vacío. La historia del Medio Oriente que he estudiado con atención durante décadas enseña que las declaraciones de este calibre no son simplemente palabras vacías para consumo interno. Son señales de una dinámica institucional, cultural y política que se está acelerando en una dirección que ningún planificador prudente debería haber deseado provocar. Los regímenes que se construyen sobre la narrativa del martirio y la resistencia ante la agresión exterior no se debilitan cuando son atacados desde fuera, se fortalecen. Eso es una lección que la historia de Irán desde 1979 enseña con elocuencia a quienes tienen la paciencia de leerla y la honestidad de aceptar lo que les dice. Lo que hace que esta situación sea especialmente alarmante es que responde directamente a una fantasía estratégica que yo, como observador de la política norteamericana durante 4 décadas, jamás consideré creíble en ninguno de sus elementos constitutivos. Me refiero a la idea de que las Fuerzas Armadas iraníes, específicamente la Guardia Revolucionaria, podrían simplemente unirse a un proyecto político externo y entregar el control del país a una nueva dirección favorable a Washington, con la misma naturalidad con que un empleado acepta un nuevo organigrama después de una fusión empresarial. Esta fantasía no resistía el menor escrutinio histórico, no resistía el menor análisis de la sociología política iraní, no resistía la lectura más básica de cómo las instituciones revolucionarias consolidadas han respondido históricamente a la presión externa en cualquier parte del mundo, desde Cuba hasta Vietnam, desde el Irán de los mulás hasta la China del Partido Comunista, y sin embargo fue adoptada como premisa operativa de una acción militar con consecuencias potencialmente enormes para la región, para los mercados energéticos globales y para la vida de los soldados norteamericanos que fueron enviados al campo de batalla sobre la base de esa premisa. La respuesta que estamos viendo en las calles de Irán y en los pronunciamientos de sus instituciones militares es inequívoca. Eso no va a ocurrir. No ocurrirá porque los mecanismos de control interno del régimen iraní son demasiado robustos, porque la narrativa del martirio es demasiado poderosa como instrumento de cohesión social, y porque la intervención extranjera en ese contexto cultural e histórico particular actúa como un catalizador de unidad nacional, no como un disolvente del orden existente. He visto este patrón repetirse demasiadas veces en demasiados contextos para tener alguna duda al respecto. Esta era precisamente la advertencia que los generales, almirantes y especialistas de inteligencia más capaces de este país le habían formulado a la administración antes de que comenzaran las operaciones militares. Cuando los profesionales más experimentados del aparato de seguridad nacional advierten unánimemente contra un curso de acción y son ignorados, lo que sigue no debería sorprender a nadie. Y sin embargo, aquí estamos. Lo que veo en las imágenes que llegan de Irán en estas horas no es el colapso de un régimen.
Es exactamente lo contrario. Son decenas de miles de personas congregadas en las plazas de ciudades como Isfahán y Mashhad, en el santuario del Imam Reza, participando en 40 días de luto oficial, coreando consignas y exigiendo represalia. Soy suficientemente honesto como para reconocer que entre esas multitudes existen personas que genuinamente lamentan la pérdida del líder supremo, personas movilizadas por las estructuras de control del régimen, y también personas que simplemente temen el caos que la guerra trae inevitablemente a la vida civil. Pero lo que resulta innegable, cualquiera que sea la composición exacta de esas multitudes, es que la narrativa oficial del mártir que murió combatiendo una agresión occidental está encontrando resonancia en sectores amplios de la población iraní. Eso no es el escenario que ninguna intervención responsable debería haber creado. Una política exterior prudente siempre debe preguntarse no solo qué resultado desea producir, sino qué resultado es probable que produzca dados los contextos políticos, culturales e históricos concretos en los que opera. Esa pregunta aparentemente no fue formulada con suficiente seriedad antes de que comenzaran las operaciones. Y las consecuencias de no haberla formulado están llegando ahora con la velocidad y la brutalidad características de los conflictos, que no fueron diseñados con la seriedad que merecían. Las consecuencias militares ya son visibles en múltiples teatros de operaciones simultáneos, lo que confirma que Irán ha activado exactamente la respuesta en mosaico que sus planificadores llevan décadas preparando para exactamente este escenario. En Irak, Irán ha ejecutado ataques con misiles y drones contra bases norteamericanas, incluyendo el aeropuerto internacional de Bagdad, donde las imágenes muestran columnas de humo negro denso elevándose desde los puntos de impacto. En Doha, Qatar, llegaron los primeros reportes de un impacto directo con imágenes de nubes de humo visibles desde largas distancias, lo que convierte a Qatar en un teatro activo del conflicto a pesar de haber intentado mantenerse al margen de la confrontación directa. En Bahrein, complejos residenciales conocidos por alojar a personal militar norteamericano han sido alcanzados en múltiples ocasiones con grandes columnas de humo que atestiguan la magnitud de los impactos. Dubái no ha quedado al margen. Un misil iraní impactó en las cercanías del aeropuerto internacional de Dubái en las primeras horas de la mañana, y tanto el Hotel Palm como el Burj Al Arab han sido golpeados, convirtiendo en objetivo activo del conflicto instalaciones civiles en uno de los centros económicos y de aviación más importantes del mundo. En Bagdad, manifestantes proiraníes intentaron forzar el perímetro de la zona verde para penetrar en la embajada norteamericana. En Karachi, Pakistán, la ciudad más grande de un país con armas nucleares, manifestantes rompieron las barricadas de seguridad y penetraron en el consulado norteamericano. He vivido suficientes crisis internacionales para saber que lo que hoy parece un caos contenible puede convertirse mañana en algo de proporciones históricas si no se actúa con la sobriedad y la deliberación que las circunstancias exigen. La escalada no es un proceso lineal ni predecible. Tiene su propia lógica interna y, una vez activada, exige una habilidad diplomática y estratégica extraordinaria para ser detenida. Esa habilidad requiere credibilidad, alianzas funcionales, canales de comunicación con terceras partes dispuestas a mediar y objetivos claramente definidos que permitan identificar cuándo se han logrado suficientes condiciones para detener los combates. En este momento, la administración carece de todos esos elementos simultáneamente. En lo que respecta a la sucesión en Irán, los primeros reportes sugieren que Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo fallecido, será designado como el próximo líder supremo, presentando a su padre como un mártir que murió librando una guerra santa contra Occidente. Este plan de sucesión ya estaba siendo discutido antes de los eventos recientes, lo que sugiere que la continuidad institucional del régimen estaba garantizada independientemente del resultado de cualquier operación militar externa. Y lo que resulta más significativo desde una perspectiva de política exterior es que Mojtaba no representa ninguna moderación del régimen ni ninguna apertura hacia el diálogo. Su historial incluye el respaldo a figuras de extrema dureza interna y la supervisión de represiones brutales de protestas civiles. La idea de que la eliminación del líder supremo generaría automáticamente una transición hacia un Irán más libre y más prooccidental revela una ignorancia profunda de cómo funcionan las instituciones revolucionarias consolidadas durante décadas. Los regímenes de este tipo no colapsan por decapitación. Se adaptan, invocan el martirio como combustible ideológico y utilizan la agresión exterior como justificación de su propia narrativa de resistencia.
Esto no lo sé como una abstracción académica, sino como alguien que ha seguido de cerca 4 décadas de política iraní desde la revolución de 1979 y que ha leído con cuidado la historia de cómo las intervenciones externas en el Medio Oriente han producido sistemáticamente resultados contrarios a los esperados por quienes las diseñaron. Las encuestas más recientes indican que el 50% de los norteamericanos desaprueba la manera en que esta administración está manejando la situación con Irán, mientras que solo el 35% lo aprueba. Esos números son reveladores y reflejan algo que reconozco como una señal de salud cívica en el pueblo norteamericano, un instinto para distinguir entre una política exterior coherente con objetivos claramente definidos y medios proporcionados y una aventura improvisada cuyos objetivos cambian de semana en semana. El argumento oficial ha pasado por varias versiones que resultan difíciles de reconciliar entre sí, y esa dificultad de reconciliación no es un detalle menor. Es la evidencia más elocuente disponible de que no estamos ante una estrategia diseñada con objetivos claros, sino ante una serie de narrativas construidas en tiempo real para justificar decisiones que se tomaron sin el análisis previo que merecían. En un primer momento se nos dijo que el objetivo era eliminar el programa nuclear iraní y detener el enriquecimiento de uranio antes de que Irán cruzara el umbral de la capacidad nuclear. Luego vino una declaración de misión cumplida, con la afirmación de que todo el material nuclear había sido destruido en la llamada Operación Martillo de Medianoche. Descripción que los propios expertos técnicos cuestionaron desde el primer día, señalando que las instalaciones subterráneas más profundas no podían haber sido alcanzadas con la munición disponible. Ahora escuchamos que el verdadero objetivo siempre fue el cambio de régimen en la Operación Furia Épica, objetivo que coincide exactamente con la agenda que Netanyahu ha perseguido durante años, con independencia de quien ocupe la Casa Blanca. Cuando los objetivos de guerra se redefinen con esa frecuencia y cada redefinición coincide convenientemente con lo que acaba de no lograrse, no estamos ante una estrategia adaptativa. Estamos ante una improvisación permanente en busca de justificación retroactiva para decisiones que nunca tuvieron la solidez intelectual que deberían haber tenido. He escrito durante décadas sobre la necesidad de que el poder ejecutivo respete los límites que los fundadores establecieron, con extraordinaria sabiduría y con una visión de largo plazo que resulta todavía más impresionante vista desde la distancia de 2 siglos y medio. La cláusula de guerra de la Constitución no es un detalle burocrático ni un obstáculo arcaico que el mundo moderno hizo obsoleto. Es una salvaguarda fundamental diseñada precisamente para evitar que un solo hombre conduzca a la nación a un conflicto armado sin el consentimiento del cuerpo legislativo que representa la voluntad popular. El cuerpo que debe rendir cuentas ante los ciudadanos que pagan con sus impuestos y con la sangre de sus hijos el costo de las guerras. Los fundadores tenían muy presente el ejemplo de las monarquías europeas que declaraban guerras por capricho, por conveniencia dinástica o por ambición personal. Por eso pusieron ese poder en manos del Congreso con una deliberación y una claridad que no admite interpretación conveniente. Que esa salvaguarda sea tratada como un inconveniente menor por una administración que se proclama constitucionalista debería alarmar a todo ciudadano que valore la república sobre la persona del gobernante de turno, independientemente de cuánto apoye su agenda doméstica. Lo que la respuesta presidencial ofreció al país mientras el Medio Oriente ardía fueron esencialmente amenazas publicadas en redes sociales. Los golpearemos con una fuerza que nunca se ha visto antes. Eso no es política exterior, es el lenguaje de la escalada sin estrategia, de la intimidación sin plan de contingencia. Y mientras esas palabras se publicaban, el presidente estaba en un evento de recaudación de fondos para su movimiento político, ausente del escenario público en el momento en que la nación más necesitaba escuchar a su comandante en jefe dirigirse directamente al pueblo con claridad, datos y responsabilidad. Los soldados norteamericanos están en riesgo en este momento en múltiples países del Medio Oriente. Sus familias merecen algo más que retórica vacía. Merecen saber que sus hijos e hijas fueron enviados a combatir por razones claramente articuladas y aprobadas constitucionalmente, con una estrategia coherente respaldada por objetivos alcanzables y una ruta de salida definida. Lo que estoy observando no satisface ninguno de esos criterios. He escuchado a legisladores del movimiento que sostiene esta administración intentar explicar la contradicción que enfrentan.
la misma coalición política que se construyó sobre la promesa explícita de no más guerras de cambio de régimen, ahora defiende precisamente eso. La respuesta que escucho, que está bien cuando lo hace el presidente porque el presidente quiere la paz a su manera, es exactamente el tipo de razonamiento que destruye la credibilidad intelectual de cualquier movimiento político. Kido, cuando el principio depende de quién ejecuta la acción y no de la naturaleza de la acción misma, ya no estamos ante un principio, estamos ante lealtad tribal disfrazada de doctrina. El conservadurismo auténtico, el que he defendido durante mi carrera y que tiene sus raíces en Burke, en Tocqueville y en los propios autores del Federalista, no es la defensa incondicional de ningún líder particular, Ido. Es la defensa de instituciones, de procedimientos, de principios que trascienden a los individuos y que sobreviven a los gobiernos particulares. Cuando esos principios son sacrificados en el altar de la lealtad personal, no estamos haciendo conservadurismo. Estamos haciendo exactamente lo que el conservadurismo siempre se propuso combatir: la concentración arbitraria del poder en una sola persona por encima de las instituciones, que los fundadores construyeron con tanto cuidado y con tanta visión de largo plazo. Lo que el pueblo norteamericano merece en este momento es honestidad intelectual de parte de sus líderes y de quienes comentamos la vida pública. Merece que se le digan con claridad cuáles son los objetivos reales de esta operación militar. ¿Cuál es el costo humano que la nación puede esperar pagar para lograrlos? ¿Cuál es la estrategia de salida que permitirá retirar las tropas cuando se alcancen condiciones suficientes para que el resultado sea sostenible? ¿Y por qué este conflicto merece la sangre y los recursos de la nación en un momento en que millones de familias norteamericanas enfrentan dificultades económicas reales que ninguna retórica de proyección de fuerza resuelve? Familias que no pueden pagar el alquiler en las ciudades donde la vivienda se volvió inasequible. Familias que no pueden acceder a atención médica adecuada en el país más rico del mundo. Familias que viven de cheque en cheque cuando tienen la suerte de recibir alguno y que ven cómo el precio de la gasolina sube cada semana como consecuencia directa de una guerra en la región que produce el 20% del petróleo mundial. Exigir respuestas a esas preguntas no es antipatriótico. Es exactamente lo que la ciudadanía de una república libre tiene la obligación de hacer. Es el ejercicio más fundamental de la soberanía popular y el tipo de exigencia que distingue a los ciudadanos libres de los súbditos dóciles. La deliberación constitucional no es un lujo que podemos permitirnos ignorar cuando la urgencia aprieta. Es precisamente en los momentos de urgencia cuando esa deliberación resulta más necesaria, porque es en esos momentos cuando los errores tienen consecuencias irreversibles. Madison, Hamilton y Jay lo sabían bien cuando diseñaron un sistema de frenos y contrapesos, que deliberadamente hacía difícil la concentración del poder. No lo hicieron por ingenuidad ni por falta de visión. Lo hicieron porque conocían la historia humana y sabían que el poder sin contrapeso tiende irresistiblemente hacia el abuso. Esa sabiduría es tan válida hoy como lo era en 1787. He dedicado mi vida profesional a la defensa de la seriedad intelectual en el debate público, a la creencia de que la democracia funciona mejor cuando los ciudadanos están bien informados, cuando los líderes rinden cuentas ante instituciones independientes y cuando el poder es ejercido dentro de los límites que la Constitución establece. Lo que estoy observando en este momento me preocupa profundamente. No lo digo como ejercicio de partidismo, sino como alguien que ha dedicado décadas a pensar sobre la salud de las instituciones republicanas y que ha criticado a presidentes de ambos partidos cuando lo han merecido. Los hechos importan. La historia importa. Los principios constitucionales importan. Y en este momento crítico, lo que más importa es que el pueblo norteamericano exija de sus representantes la claridad, la honestidad y el respeto por las formas constitucionales que esta república siempre ha merecido. Y que cuando las hemos abandonado, siempre hemos lamentado haberlas abandonado.